nos encontramos es como nuestro Señor, al estar hablando acerca de este aspecto, los lleva a una relación personal con Él, muy directa, muy concreta con Él. Y cuando les había dicho que crean en el que Dios ha enviado, esa es la forma de hacer la obra de Dios. No estaba hablando de que yo le dé el visto bueno. Por eso dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Vamos a leer lo que en ese mismo capítulo 6, pero ya en el versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, si ustedes lo consideran conmigo, cuando nosotros elevamos la cena del Señor, como ya lo he llegado a comentar, lo podemos convertir simplemente en un acto religioso y no en un momento de renovación espiritual, donde lo que estamos haciendo es recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga, pero en un verdadero recordatorio, es decir, en algo que lo tengo presente para considerar lo que esto significa. Entonces vamos a 1 Corintios, al capítulo 10. Dice el versículo 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a la multitud sobre que Él es el pan de vida y que coman de ese pan, está hablando realmente de que venga a ser parte de nosotros, o venga a estar en nosotros, que nuestro Señor Jesucristo habite en nosotros, que Él sea nuestra razón del lazo real entre nosotros, como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces, cuando la gente se había acercado ahí y lo habían visto como el que hace milagros, el que habla no como los escribas, no como los ¿cómo se llama? Fariseos, saduceos, sino como alguien que tiene autoridad, lo seguían viendo aparte de ellos, alguien como para ir a escuchar. Y aquí vale la pena que lo entendamos. Hay gente así que asiste a las reuniones de la iglesia para escuchar, y que hasta puede decir que al terminar nos digan, qué bonito estuvo hoy, y ya se van a su casa, y lo bonito, ¿verdad?, se les olvida porque llegan a ver la televisión o se van a alguna otra diversión, porque ya ustedes saben que algo que ha sucedido es que se pierde la visión de quiénes somos y para qué estamos. Y entonces, pues si uno les pregunta, ya no digo el siguiente domingo, sino hasta el lunes siguiente, ¿de qué se habló el día de ayer? No me acuerdo, pero estuvo bonito, ¿no? Eso es todo lo que se acuerda. Vamos, no es algo que hicieron suyo, no recibieron la palabra, no la atesoraron en el corazón, y como resultado no hay un cambio, no hay una transformación, no hay crecimiento. Porque eso es lo que aprendemos, la razón de por qué Jesús se presenta como el pan de vida es porque Él es
nuestro alimento. Él es el que nos permite crecer, llegar a tener un más pleno conocimiento de quién es Dios y cómo es que Él obra. Y entonces, por eso, cuando uno está considerando todo esto, lo que vamos a leer en el capítulo 7 de Juan, nos permite ver con qué nosotros podemos echar a perder todo, ¿no? Versículo 19 en adelante. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí a lo que está relacionado es al hecho de los milagros que el Señor hizo. Y que en vez de ver el milagro y lo que esto representaba aún para el que había sido beneficiado con el milagro, y tal vez podemos extender ese asunto no solamente a su persona, sino a su familia y a otros más, por todo el cambio que esto iba a representar. Pero fue el sábado. Así como que, entonces que volvemos a su condición anterior. Por eso les digo, ¿con qué podemos nosotros frenar las maravillas de Dios, los prodigios del Señor, la obra impresionante, increíble de parte de Dios? Pues precisamente con estas actitudes, ¿no? Donde nosotros llegamos en nuestra religiosidad a decir cosas, vamos, no oró para empezar, ¿no? Pero hubo una manifestación del poder de Dios, ¿no? Y ya saben, empezamos a fijarnos así, ya saben. Y entonces perdemos de vista al Señor, a su obra. No estamos creyendo en Él. Ya somos más legales que la ley. Y entonces, por eso Jesús se los dijo. No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A que nunca le habían prestado atención a la razón de la ley. Porque al dar al Señor la ley, su principal interés no era que no matara, ni que no robara, ni que no adulteraran, ni que no levantaran falso testimonio, y que no codiciaran los bienes de sus semejantes, de las personas, sino que lo honramos a Él. Él es la razón. Por eso los mandamientos empiezan con lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios. Pero ya saben, eso se deja al lado así. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y cómo sabes que crees en Dios? Si no se nota, ¿no? No hay nada que lo revele, no hay nada que lo manifieste día tras día en las cosas que uno hace y cómo las hace, que uno se atreve a caminar fuera del temor de Dios y hacer las cosas, como lo decíamos al empezar el capítulo 6, en nuestras fuerzas, ¿no? A nuestra manera. Y sí, llegamos a usar el nombre de Dios, pero realmente no estamos rendidos a Él. Entonces, por eso, cuando el Señor hace todo este planteamiento, lo que está haciéndonos saber con toda claridad es cómo nosotros podemos llegar a ese punto donde por nuestra religiosidad, y así le hemos llamado, ¿verdad?, por decirle de alguna manera, o nuestro legalismo, dejamos de ver al Señor.
Y el Señor nos lleva a hacer una consideración tan interesante. ¿Qué pasaba con el asunto de la circuncisión? ¿Cuándo tenía que practicarse la circuncisión? Al 8º día de nacido un pequeño, ¿no? Aunque fuera sábado. Y entonces, por eso lo dice, aquí lo llevan a cabo los sacerdotes y son sin culpa. Y ya saben ustedes, nunca había pensado en eso. No, porque no, vamos, como usamos nuestras expresiones, llegamos a ser tan cuadrados que en vez de estar atentos a la obra de Dios, nosotros inmediatamente encuadramos el asunto. A ver, ¿cabe aquí dentro de mi cuadrito? No, se sale, entonces no, ya está. Y eso nos ha llevado a perdernos de todo lo que el Señor tiene. Hay una expresión muy interesante en el capítulo 54 de Isaías, donde Dios, hablando en esta figura al pueblo de Israel, le dice que ensanche su tienda. Ahora sí que levante las cortinas laterales, porque sí, a nosotros nos gusta así, y que además estén bien afirmados, porque queremos sentirnos seguros, ¿no? Y dominado el asunto. En cambio, si las levantamos así, ¿no? Luego, ¿cómo le hacemos para tener control? No necesitamos tener control. Hay alguien que lo tiene. Hay alguien que se encarga. Y es el Señor. El que es el dueño y el Señor de todo. Así de que por eso nosotros requerimos el que estemos bajo la dirección del Señor, bajo esa instrucción del Espíritu Santo, para que, abiertos a su obra, nosotros no nos quedemos encasillados y que nos demos cuenta que lo que el Señor quiere es que creamos en Él, y que entonces recordemos lo que está en el capítulo 3: el viento de donde quiere sopla, pero nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va, solamente escuchamos su sonido. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, el Señor nos va a llevar a salirnos de nuestra comodidad, ¿no? De eso que llamamos nuestra zona de confort, porque nos quiere llevar a vivir lo que Él tiene, aquello que nosotros no escogeríamos, lo que no está en los ideales del hombre, pero sí en el perfecto plan de Dios. Y que lo primero que el Señor nos mostró fue enviar a nuestro Señor Jesucristo de la gloria a este mundo pecador, ¿no? Y pecaminoso, y que uno podría decir es la prueba más grande de cómo el Señor puede transformar toda una situación en el poder de Dios. He compartido en estos días algo que ha sido muy grato saberlo. Tuve la oportunidad, junto con Ruth y Dana, de conocer la historia de Mossad Hassan Youssef, un palestino, hijo de uno de los líderes terroristas de Hamas. Y este hombre, que a los 17 años ya andaba cargando armas para vengarse de los israelíes por estar tomando su territorio, el que les habían concedido allí en el 17 del siglo pasado. Lo detienen los israelitas y ven todo el potencial de este joven, y entonces trabajan con él, preparan, y él acepta trabajar con la inteligencia israelita y convertirse prácticamente en un espía de los israelitas en medio de Hamas, este brazo terrorista entre los palestinos. El asunto es que al estar él allí durante 10 años, pues
es usado por el Señor sin duda alguna para evitar algunos de los ataques hacia Israel. Otros evidentemente el Señor los permite, como tenía la oportunidad de escuchar uno de los testimonios de la guerra del 73, la guerra de los tanques que fue llamada, que empezó en el día del Yom Kippur, que los israelitas se confiaron en que después de la guerra de los 6 días del 67 decían, es que los árabes no saben pelear. Y a lo que se enfrentaron fue que Siria y Egipto se habían rearmado y tenían estrategias de guerra. Por eso hubo momentos en que parecía que iban a acabar con Israel. Había una pequeña diferencia. Dios está con Israel. Porque la proporción otra vez de lucha era enorme. Hubo un momento en que había 6 tanques israelitas frente a 120 sirios. ¿No? Yo no podría decir, pues ya. Pero quedaron 2 tanques israelitas. Y destruyeron, ya no recuerdo el número de tanques sirios, de tal manera que aquellos se replegaron. Bueno, pero hablando de que llega un momento en que en ese trato de Dios con Israel, Dios usó a este hombre, Mossad, para estar pasándole datos de dónde iban a haber los atentados, quiénes iban a estar ahí. Y llegó el momento en que, por todo lo que estaba sucediendo y los que estaban involucrados, entre ellos su papá, habló con los israelitas y les dijo, sí les digo, pero tienen que comprometerse conmigo de que mi papá no lo mate. Métanlo a la casa, pero no lo maten. Y accedieron. Pero debido a la forma en que sucedió, él tuvo que salir a la luz, es decir, ya no podía seguir trabajando. Pero él conoció a Cristo en Israel. Y él entregó su vida allí y se bautizó en Israel. Y vino a los Estados Unidos. ¿No? Los israelitas querían que se fuera a Europa, pero él vino a los Estados Unidos. Y estando aquí fue que dio a conocer todo su testimonio. Escribió un libro que se llama El hijo de Hamas. Y entonces, lo que para mí es hermoso es esto. Dios no tiene límite para alcanzar a las personas. Yo no pensaría en un chico que fue formado con un corazón lleno de odio contra Israel y por lo tanto contra todo lo que tenga que ver con Israel, salud, incluyendo Jesús, nuestro Señor. Dios lo transformó. Entonces, todo eso nos lleva a entender por qué es que cuando nosotros oímos, por ejemplo, de todo esto que han hecho los del Estado Islámico, matando a tantos de nuestros hermanos, uno podría llenarse en el corazón de resentimiento contra ellos, pero resulta que también son personas, almas redimibles, a quienes Dios nos ha llamado a amar con el deseo de que sean salvos. Y entonces, ¿cómo cambia totalmente nuestra percepción de las cosas cuando nosotros tomamos esa decisión y hacemos lo que el Señor nos ha ordenado? Por eso, hablando acerca de esto que estamos considerando, lo terrible es que la gente ya encasillada en su interpretación de la ley, ni siquiera se daba cuenta de que, aún vamos a decir, lo que le habían pedido como una señal, las tenían. El Señor estaba obrando milagros. Ahí estaban las sanidades, los prodigios y demás que el Señor estaba llevando a cabo. Y la gente, en vez de decir, aquí está una señal, no, la hizo en sábado. Entonces, que prácticamente no vale, ¿no? Se parece lo que ha sucedido en algunos casos que ustedes han oído, que cuando un juez desestima la causa porque le leyeron sus derechos cuando le tuvieron, no, entonces queda libre porque no le leyeron los derechos. Pero pues están las armas, están las pruebas, o sea, los testigos, no importa, no siguieron el protocolo.
Y ha sido terrible, ¿no? Y uno puede decir así bien cuadraditos, cuando en sí uno puede entender que hay más elementos que considerar y que puedo decir que también ha sucedido aún para encarcelar inocentes, y que por eso podemos entender que necesario es que nosotros en la iglesia no caminemos atados a esa letra que mata, sino bajo la dirección del Espíritu que nos da vida. Ahora, vamos hasta el capítulo 9, porque aquí está el otro lado de esta enseñanza, ya con los que estaban caminando con Jesús, no con los que nada más andaban de lejos. Dice allí a partir del versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El propósito, que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ese es uno de los aspectos también que nos sacuden mucho, ¿no? Claro, quiero empezar por el asunto de que uno puede ver cómo también, si ustedes quieren, en una casilla más grandecita, pero encasillados, todavía los discípulos, ¿no?, ven esta situación. Y yo lo he dicho, es tan simpática la pregunta: ciego de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus padres? Sí. Pues sí, yo creo que desde que andaba ahí pataleando o pateando a la mamá en su vientre, ¿no? O sea, así como que se nació ciego. Bueno, y entonces puedo nada más dejar el marco de la duda que ellos no sabían que era ciego de nacimiento, eso se enteraron después. Pero el asunto es esto de cómo, en base, y ustedes lo saben, a la doctrina, la enseñanza que uno recibe, y que entonces empieza, en razón de eso, a interpretar todo. Por eso, ¿cuántos de nuestros hermanos están atrapados en verdaderas mentiras por lo que han escuchado y la manera en que ven entonces los eventos a nuestro alrededor, ¿no? Estaba tratando de acordarme ahorita de algo que recientemente escuchamos, donde, hablando de ciertos eventos, el diablo, y le dije: no, Dios, y lo dice claramente en su palabra. Sí, pero antes creo que fue otra cosa que escuchamos la semana anterior, más así, de señalar varios eventos, ¿no? Que eso del viento, y cómo el diablo soltó el viento, ¿no? Desde cuándo el viento obedece al diablo, ¿no? Sí, pero estábamos, ya no me acuerdo. Del remanente, sí. El caso es que, hablando de cómo se le atribuyen al diablo cosas que Dios está haciendo, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 30 que hemos llegado alguna vez a estudiar de Jeremías, donde Dios habla de cómo no iba a dejar a Israel sin castigo y cómo era incurable su llaga y que no había para ellos medicina. El diablo no aparece, es Dios tratando con ellos a causa de su pecado, a causa de su maldad y todo. Y entonces hay quienes, ante situaciones así, el diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque es malo, entonces tiene que ser el diablo. Y por eso de repente no pueden explicar algunas cosas que dice claramente la palabra de Dios que Dios las hizo, ¿no? Pero bueno. Y por ello, cuando nosotros vemos la influencia de la doctrina, entendemos por qué Dios nos ha llamado a que tracemos bien la palabra de verdad
Y que esto dé oportunidad a todos los que nos escuchen de, como lo dice en el capítulo 8, o sea, el capítulo anterior de lo que estamos considerando, que esa verdad los haga libres, que puedan vivir en real libertad. Bueno, y entonces, pero viene ya el punto. ¿Cómo es que esa doctrina o esa forma de ver la vida nos puede nublar la vista y dejamos de ver el propósito que realmente Dios tiene? Jesús se los dijo: si este hombre está así, es para que la gloria de Dios se manifieste. Así como que de repente, ¿cómo? Pero cieguito desde nacimiento, pobrecito. Porque nosotros así manejamos las cosas. ¿Qué es más importante el hombre que Dios? Por eso es que necesitamos volver a oír todas las preguntas que Dios hace allí en Job, ¿no? Porque de repente nosotros hemos dejado de considerar a Dios. Y ya saben ustedes, no, pues qué clase de Dios es este, que le hace eso a un recién nacido, y ni siquiera sus padres pecaron. Y lo dice Jesús, ni este ni sus padres. Y entonces, ¿por qué? Por las falsas ideas que llegamos a tener de quién es el Señor y cómo es que el Señor actúa. Y entonces el resultado es que pervertimos todo, aún lo que Dios está haciendo, el propósito que el Señor tiene. Porque ustedes conocen la historia, el Señor lo sana y esto provoca un verdadero revuelo. Porque ese hombre es pecador, sana en sábado. Así de tremendo. Bien. En el mismo capítulo 9 dice el versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Dónde empezó todo el asunto? ¿Qué señal nos muestras para que te creamos? Bueno, ya vienen las señales. Pero las haces fuera de la ley. Y como lo dijo el mismo hombre que fue sanado, ¿no? Sabemos que Dios no odia a los pecadores. O sea, hasta él lo sabía, que puedo decir, no sabía leer, pero sabía oír, y había oído lo que era la lectura de la ley en la sinagoga. Y habiendo escuchado todas esas enseñanzas que están allí en el Antiguo Testamento, él podía tener muy claro esto, ¿no? Y ustedes y yo sabemos que no sabía quién lo había sanado cuando le hacen la pregunta sobre Jesús, ¿no? Y entonces, por eso cuando él le preguntan, su primera respuesta es que es profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque relacionaban a los profetas con obras sobrenaturales, con milagros. Y entonces, al llevar los fariseos la presión sobre él, los judíos, ¿no?, para que aceptara que Jesús era un hombre pecador porque sanaba en sábado, pues él dijo: si es pecador, no, yo no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo, ¿no? Es decir, qué importante es esto, que está aquí en el Evangelio de Juan. Ustedes recuerdan que cuando va tanto Andrés para llamar a Pedro como Felipe a Natanael,
En vez de discutir que si sí, que si no, que si de Nazaret sale algo bueno, ven y ve. Para que cualquier cosa te conste a ti. Ya sea que recibas o rechaces, pero sobre la verdad, sobre los hechos, sobre lo real. Y entonces por eso, cuando ya Jesús se hace presente a este hombre que ya podía verlo y que le hace la pregunta de que si creían en él, ¿y quién es él para que yo crea en él? Yo el que... Y yo puedo entender que él, por lo mismo agudizado de su oído, podía reconocer ese timbre, esa voz que había hablado con él dándole esas instrucciones. Y entonces, por eso, al manifestar su fe en él, Jesús aclara para qué vino. Y esto es algo que necesitamos atender como para ponernos a temblar por nuestros descuidos. Dice, yo he venido para que los que no ven, vean, pero para que los que ven sean cegados. Que por eso toda esa profecía de Isaías va en ese sentido. Como este pueblo de labios me honra, porque se ha engrosado su corazón. Y aunque tienen ojos no ven, y aunque tienen oídos no oyen. Y precisamente su corazón ha quedado así engrosado para que no crean y no puedan salvarse. Y uno diría, oh, terrible, ¿no? Y Dios lo dice. Y lo dice precisamente porque los hombres somos gente que nos hemos entregado a la soberbia, personas que hemos cultivado estas situaciones, hemos estado trabajando en ello. Por eso cuando hablábamos en el principio del 6, lo compartíamos, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos ha llamado a vivir en el poder del Espíritu Santo para que los milagros del Señor los haga y que de ninguna manera sea el producto de nuestro esfuerzo, de nuestro gran trabajo, sino que sea el resultado de cómo Dios nos utiliza y cómo nosotros, rendidos a la dirección del Espíritu Santo, vemos cómo Dios nos lleva a lo que Él tiene preparado y entonces hay un fruto, hay un resultado para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí esto porque todavía hay mucho que comentar en el Evangelio de Juan de los propósitos del Señor. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? ¿Quieren añadir algo? Yo quisiera que me hagas favor de hablar con mi persona porque ahorita voy a ver a mi cuñada que tiene como 20 días que murió mi hermano Ricardo y nos lo tomaron muy amable que no participamos de sus rosarios que hacen ellos. Y también por mí te digo porque estoy yendo a visitar a un viejito de 89 años que me acuerdo mucho de lo que me dijiste, tú no le hables de nada y ahora menos que veo bien, háblale de lo que Dios ha hecho en ti. Y eso me incorpora a darle gracias a Dios por lo que aprendí. Les pido ahorita que están aquí que me disculpen si alguna vez que fallé, que ofendí. Ahorita hablando con el pastor, uno muchas veces no valora uno lo que tiene, sino hasta que empieza uno a reaccionar. Ahora que no veo bien, ahora es cuando más le pido al Señor que me perdone. Y ahora creo en Dios, pero a Él alabarlo, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Espíritu Santo. Por Él, nada más por eso lo alabo. Ya lo demás que viene es consecuencias, pero le doy gracias a Dios porque ya veo y antes podía tener, decía tengo 37 años de conocerte y de que íbamos, pero no más porque íbamos, pero no tenía ningún interés en aprender la Biblia cuando veía yo bien de leerla, viendo las maravillas que Dios ha hecho a nosotros. Y ahora que Dios me llevó a estar así, les pido perdón si yo los ofendí de alguna manera a alguno de ustedes, porque cuando les voy a platicar que ahora que estaba yo muy malo, que no veía, me quedé completamente ciego, no grosero, pero sí grosero que maltrataba a Gloria.
Y me dijo ella unas palabras que me dice, ¿por qué me maltratas si yo te cuido? Y empecé a reaccionar. Le platico a Toño que decía yo, no quería yo ver ni a Enrique, ni a Ernesto, ni a Blanca, ni a Vero, los más grandes, les decía yo, ni cuando me muera los quiero ver que vengan acá. Ella me decía, pues ni los vas a ver, pero estamos de acuerdo. Empecé en el seguro me dieron de alta, porque ya no había nada que hacer en mi pie. Bueno, pues era para cortarlo, ¿no? Ya ves que un diabético. Y le doy gracias a Dios porque empecé a reaccionar, empecé a ver que sin Dios no somos nada. Empecé a pedirle perdón a cada uno de mis hijos. Y eso fue lo suficiente para que Dios sanara. De lo de mi ojo, pues también, porque viene consecuencias de todo eso. Y ahora valoro, como dices tú, no quiero ser de esas personas que estamos muy espirituales cuando escuchamos la palabra de Dios. Que realmente seamos lo mismo cuando estamos escuchando la palabra de Dios que fuera de la palabra de Dios. Y con este licenciado, tuvo 17 hijos y ninguno de sus hijos lo quiere. El problema de ellos era porque los mandaba a vender donas cuando estaban chiquillos. Pero a todos les dio profesión, a todos les dio una carrera. Y ese día que fui, porque mañana voy con el Señor, y me dice su hijo, Gustavo, su hijo un doctor, y decía, porque está en su silla de ruedas, ahí come y duerme, y dice todas sus necesidades. Y ese día le decía a su hijo que si no lo podía mover tantito, que estaba cansado, y le gritó muy feo. Y me dice, ¿y usted quién es? Dice, porque le escucho que habla mucho de Dios. Le digo, ¿de qué sirven ustedes los doctores, los que estudian, lo que menos que creen es en Dios? Por sus estudios, por todo eso, no creen en Dios. Le digo, y le voy a decir otra cosa, si no respeta al que ve, imagínense si yo llego a hacer mención de alguien que no ve. Y le doy gracias a Dios porque, pues algo han visto, el licenciado Agustín es el que me lleva, me trae, y le comparto de lo que he vivido. Y ahora les quiero compartir que no quiero que vivamos algo que Dios nos lleve a situaciones más difíciles, como de veras para poder saber que hay un Dios vivo. Si tú supieras todo el desperdicio de mi vida que vi cuando tú me hablabas, cuando Toño nos hablaba, decía nomás porque escuchaba ella y yo seguía haciendo, me entraba por aquí, me salía por acá, y que ahora que Dios me ha llevado a esta enfermedad, digo, qué tiempo perdido, pero no es perdido, porque mientras tenga yo vida, voy a agradecer a mi Señor y a darle gracias a Dios por lo que Dios me ha dado, y por el que ver que el único mal rebelde es mi hijo Enrique, pero que día que estuvimos orando por él, el ratito llegó, y siempre le comparto lo que tú me dices, que tu mesa sentarás a todo, al peor, pero un ingrato, un malagradecido, si no cabe tu mesa, y se lo he dicho a mi hijo Enrique. Y segundo es porque trabaja en la noche, pero ves que no hace falta que seas agradecido con el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por tener la familia que tengo, por conocerlos a todos ustedes, que ahora que no veo bien, pues siempre los tengo en mi corazón y estoy pidiendo a Dios que les vaya bien, que Dios los bendiga, que Dios los socorra, así como mi familia, pues a todos nosotros. Ahora tengo tiempo suficiente como para agradecer a Dios por lo que he vivido y por la familia que Dios me dio. Así que no falles en la oración. No, y quiero seguir siendo el mismo ahorita, saliendo y caminando en la calle, pero como dices tú, que le hablemos a la gente con nuestras actitudes, no que nos hagamos habladores. Me acuerdo de lo que decía, pero le doy gracias a Dios porque quiero hablar a la gente con mis actitudes. Así sea. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Bueno, entonces, hablemos con el Señor. Padre Celestial, una vez más te agradecemos el que en ese amor que tú tienes para con nosotros nos das la oportunidad todavía de reunirnos así con esta libertad. Entendemos, Señor, los tiempos en los que tú nos permites vivir y cómo te ha parecido bien, Señor, que estemos aquí. Nuestro anhelo es aprovechar este tiempo, crecer espiritualmente, afirmarnos y fortalecernos en ti, porque queremos
agradar tu corazón, vivir para ti de una manera plena, no a ratos, sino todos los días, en todas las cosas. Y Dios bendito, por eso te agradecemos el poder escuchar el testimonio de Emilio. Gracias por lo que has hecho en él, la forma en que lo has llevado a conocerte, a reconocerte, a rendirse a ti. Y gracias, Padre, porque eres tú el que has estado enseñándole a amar, a perdonar, a servir, a vivir en el poder tuyo, en la misericordia tuya. Y Padre, úsalo con las personas con quienes les permites tratar. Y Señor, que haya ese fruto para honra y gloria tuya, que podamos ver con gozo cómo otras personas también son alcanzadas por ti, salvas por tu gracia. Y Señor, llévanos a cada uno de nosotros, sobre todo los que tenemos esta responsabilidad de predicar tu palabra, a esperar esos milagros, a disponernos que frente a cada situación, lo que tú haces son milagros, son maravillas, son prodigios. Y Dios, gracias porque también sigues obrando sanidades y supliendo necesidades, haciendo lo que menos nos imaginamos de una manera perfecta y gloriosa. Por eso a ti te exaltamos, a ti te bendecimos, a ti te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, de poder servirte, de ser tu pueblo, de ser tu iglesia, de estar unidos en la preciosa fe de Jesús, de poder compartir estos momentos y poder edificarnos, consolarnos y animarnos unos a otros. Y Padre, sosténnos en la decisión de agradarte. Y también sostén a nuestros hermanos que están viviendo tribulación, persecución, angustia. Señor, que no decaigan en su fe, que no decaigan en su propósito de agradarte y que tú les sostengas en medio de cualquier situación. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.